Buenas tardes, una nueva edición de Grano del Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Recuerde que en los textos están todas las fuentes de lo que yo hablo. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odyssey, en los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Grano del Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el canal de Telegram, el Grano del Sistema TV, van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir videos más breves. No hubo programa el viernes pasado porque se me complicó el tema de la pierna, me tengo que operar, entonces entre los trámites prequirúrgicos, conseguir las cosas que me pidió el médico y tramitarle crédito para las cosas que no cubre PAMI, no me deja demasiado tiempo. La semana que viene sí lo vamos a hacer. Bueno, empezamos. Otra vez Javier Milei y Patricia Bullrich reprimieron a los jubilados. A aquellos que todavía defienden al gobierno y dicen que había infiltrado les hago una pregunta. ¿Pensaban que luego de vetar un aumento de 13.000 pesos a cada jubilado, nadie iba a salir a la calle a protestar? De hecho, el gobierno quiere instalar que los que protestaban eran organizaciones sociales. ¿Quién asegura que los infiltrados no los envió el gobierno? Quieren tapar el sol con la mano y hay gente que les cree. Otra pregunta. ¿Cuánto gastan en la represión? Para motivar a la tropa le tuvieron que dar 60.000 pesos a cada uniformado. La movilización de un par de miles. Los tubos de gas pimienta, la logística. ¿Cuánto sale solo eso? ¿O es un capricho? ¿Qué pasaba si los dejaba manifestarse 2 horas? ¿O la idea es la provocación permanente? Para el caso Loba no había plata para trasladar un testigo 240 kilómetros. Y acá se gastaron millones. Ajustan a los jubilados pero tienen plata para reprimirlos. ¿Cuánto les cuesta en el exterior la foto de la prefectura arrojando al suelo una persona mayor con muletas? Tienen mierda en la cabeza y le dan de comer a las fieras. Un hecho secundario es que los móviles de los represores estaban estacionados en las paradas de los colectivos, por lo que la gente debía esperarlos en el medio de la calle. Otra demostración más del apego que tienen por la ciudadanía. Patricia Bullrich es otra que ya está mostrando su inestabilidad emocional, o como dice Lemoyne, no tienen filo a los patitos. La semana pasada fueron 300, esta semana 2.000, la próxima 10.000, y ya les queda poco tiempo. Quiero ver cuando le planten 100.000 personas en la calle, ¿dónde se meten el protocolo? En el mismo lugar que se lo metieron el día de la protesta universitaria, que se va a repetir si veta la ley que está por sancionar el Congreso. Ya tuvieron un adelanto de lo que se viene. Denunciaron penalmente a Javier Milei, el titular del PAMI, Leguizamo, por vetar la ley de jubilaciones y por el recorte de la cobertura de medicamentos. Es por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Siguen insistiendo con el verso de la falta de financiación y con que se explota a los empresarios con los impuestos. Podemos estar de acuerdo que la presión impositiva es alta por la burocracia y la corrupción. Pero los empresarios siempre trasladaron a los precios absolutamente todo. Es más, cuando algún ítem bajó, los precios nunca lo hicieron. Con la famosa convertibilidad de Menem Cavallo, donde estaba todo dolarizado, tenemos inflación en dólares. A pesar de todo esto, dígame en los últimos 40 años qué gran empresa perdió plata. Y sin embargo los ciudadanos somos mucho más pobres que hace 40 años. Y todo esto se agrava cuando tenemos un presidente que vive en otro mundo, dentro de una campana de cristal, ignorando por completo la realidad. Gritando a los 4 vientos que es la segunda persona más famosa del mundo y todos ven el milagro argentino, menos nosotros. Y que la banda de ladrones que maneja la economía son los mejores de la historia. Ahí tiene razón, son los mejores ladrones de la historia. Finalmente Bausili, presidente del Banco Central, y Luis Caputo decidieron no informar dónde está el oro que fugaron.
Se fugaron el 60% del oro de los argentinos. Lo ocultan porque cuando este gobierno estalle se fugarán los dólares que cambiaron por el oro. Y reitero lo que dije la semana pasada. Una sociedad que tolera y no castiga que sus gobernantes se lleven las reservas de oro ya no tiene salida y está para cualquier cosa. Un mensaje para la sociedad racista como la Argentina. Hoy, a ningún país de África le hacen eso. Escuchen con atención, porque aquí está la clave de todo. Mirad, fue escrito en 1956 por el filósofo alemán Günther Anders. Fijaros, abro comillas. Para sofocar cualquier revuelta por adelantado, sobre todo no es necesario atacarla de manera violenta. Métodos arcaicos como los de Hitler son anticuados. Basta con crear un condicionamiento colectivo, reduciendo drásticamente el nivel y la calidad de la educación, para que vuelva a una forma de integración profesional. Un individuo sin educación tiene horizontes de pensamiento limitados, y cuanto más su pensamiento se limita a preocupaciones materiales y mediocres, menos puede revelarse. Necesitamos hacer cada vez más difícil y elitista el acceso al conocimiento, que se cabe la brecha entre la gente y la ciencia, que la información destinada al público en general sea anestesiada de cualquier contenido subversivo. Aquí de nuevo hay que utilizar la persuasión y no la violencia. Transmitiremos masivamente vía televisión estúpidos entretenimientos, siempre halagando el instinto emocional. Ocuparemos las mentes con lo que es inútil y juguetón. Es bueno con los chismes y la música sin parar para evitar que la mente se pregunte, piense. Pondremos la sexualidad a la vanguardia de los intereses humanos. Como anestesia social no hay nada mejor. En general nos aseguraremos de desterrar la seriedad de la existencia, ridiculizar todo lo de alto valor, mantener una constante disculpa de ligereza, para que la euforia de la publicidad y el consumo se conviertan en el estándar de la felicidad humana y en el modelo de libertad. La obsolescencia del hombre, Günther Anders, 1956. Buenas noches, guardianes. Dormir bien. Revolcados en el mismo lodo. Por si a alguno le queda una duda, el gobierno designó a una militante del Instituto Patria al frente de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Se trata de Beatriz de Anchorena, que se desempeñaba como subsecretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El cargo estaba vacante hace un año. La postulación había sido cuestionada, sin embargo, por la pertenencia de Anchorena al Instituto Patria, guiado por Cristina Kirchner. Y ahora eso no importó. Este tema de hablar de la revolución inconclusa, referido a ser justicialismo, me traje más dolores de cabeza de los que preví. Es como un disparo que da justo en el blanco. Pero saqué varias enseñanzas. La primera es que cuando se menciona el bombardeo de la Plaza de Mayo, es como una daga que se clava en el corazón. No tiene explicación posible. A partir de allí, para neutralizarla, se dispara munición gruesa para todas partes. La pedofilia de Perón, el encarcelamiento de la oposición, el cierre de los medios opositores y un montón de cosas más. Vamos por parte. Porque todo es cierto. Lo que sucede es que en nuestro país es todo blanco o negro. Entonces no se acepta a nadie que razone, separe la paja del trigo. Aquí el que piensa y analiza es un estúpido. Hay que seguir la corriente. Voy a repetir lo que dije varias veces. Perón es el resultante del Pacto de Yalta. Argentina era el país más importante de Latinoamérica,
bajo ningún punto de vista podía caer en la órbita bolchevique. Pero la realidad era que debido a la gran inmigración europea, en especial italiana, todos los sindicatos estaban en manos de todas las variantes de la izquierda. La idea de un gobierno que torciera eso y los llevase hacia un gobierno militar era la máxima aspiración. ¿Cuál es el episodio que da vuelta a la campaña electoral de 1945? El libro azul del embajador Braden, usado por Perón para su consigna Braden o Perón, o sea, patria o colonia. Ahora bien, Braden era embajador de carrera, que trabajó en la Secretaría de Estado, es decir, directamente con el poder. Ningún embajador va a tomar tanta injerencia en los asuntos internos de otro país sin el visto bueno de la Secretaría. Braden es relevado como embajador y regresa a la Secretaría y en el cuarto piso donde se cocina todo. En 1946 se desempeñó como subsecretario de Asuntos de las Repúblicas Americanas de los Estados Unidos bajo la presidencia de Harry Truman. Más claro al falsa bandera imposible. Y esto que voy a relatar, con todos los detalles está en un programa de historia. En abril de 1948 se reunieron delegados de todo el continente en Bogotá para crear la OEA. La idea de todos era crear un organismo continental. La de Estados Unidos era crear un bastión contra la Unión Soviética. Como eso no tenía adhesión entre los delegados, los yanquis crean una desestabilización en Bogotá, con múltiples atentados durante varios días, que adjudicaron a Moscú. Esto hizo que la OEA se crease tal cual lo quería Estados Unidos. Todo ese tema de sabotaje fue llevado adelante por un comando cubano manejado por un joven Fidel Castro, que había sido reclutado por Rockefeller. Todas las gestiones administrativas y de pago a los activistas se hizo en la embajada argentina en La Habana. Y cuando había que huir de una Bogotá incendiada, los terroristas con Castro a la cabeza fueron llevados al aeropuerto en autos de la embajada argentina. Argentina fue uno de los primeros países a reconocer el Estado de Israel. De hecho, Perón, cuando observó el giro de la guerra en Europa, se fue alejando de los militares nacionalistas. Cuando Perón viaja en el exilio, vivía en Caracas, hubo desestabilización al gobierno que los venezolanos se lo atribuyeron a él, al general, lo que obligó a que abandonase rápido el país. Lo hizo hacia República Dominicana, escoltado por casas estadounidenses. Esta fue una política de Estado. También hubo cosas muy reprochables en su vida personal. Una de ellas es por la que se lo trata de pedófilo, que vivía en Olivos con una niña de 14 años, que cuando tenía 15 la presentó como su pareja en el Festival de Cine en Mar del Plata. La otra se la fue cuando era agregado militar en Santiago de Chile en 1936. Había montado todo un sistema de espionaje que 2 años más tarde los chilenos estaban descubriendo. En 1938 pide ser relevado y envían en su lugar a Eduardo Lonardi. Pero no le informa nada y cuando los chilenos toman conocimiento, todo cayó sobre Lonardi. El gobierno argentino tuvo que mover toda su influencia para salvarlo. No fue casual que justo él encabezara el golpe de 1955. Estas son algunas cosas, y hay varias más, que determinan quién era y cómo era Perón. No olvidemos que cuando regresa a la Argentina en 1972, lo hace por medio de la logia masónica P-Due, que manejaba Licio Gelli, quien financió el viaje de regreso y su vuelta a Europa. Por eso sostengo que Perón fue el emergente de un momento particular de la Argentina, donde la presencia de muchos italianos y alemanes le dieron una impronta nacionalista al movimiento. De hecho, en 1938 se dio en Buenos Aires la mayor convocatoria nazi fuera de Alemania. Estados Unidos tuvo que aceptarlo porque la única forma de dar vuelta rápido un pensamiento político es con una consigna nacional. Perón lo llevó adelante
Y en 1955, ya con los acuerdos de Bretton Woods vigentes, la creación del Fondo Monetario, fusionando el Grupo Bilderberg y creada la ONU, el viento había cambiado y la posguerra tomaba forma definitiva. Y ahí quedó inconclusa la revolución. En 1959 se fomenta la revolución cubana para disciplinar todo el continente. Yo sé que a muchos esto no les va a gustar, pero son hechos históricos irrefutables. Y ya no podemos vivir en la ignorancia o con la cabeza bajo la tierra. Todo esto, los que defenestran al justicialismo, lo ignoran o se hacen los distraídos, porque hay hechos muy evidentes. Y siguen viviendo en el pasado y analizan todo con la exclusiva mirada de la capital federal. Yo conozco toda la Argentina, de punta a punta, las 24 provincias. Y les puedo asegurar que vi cosas que ni se las imaginan. Y en un país tan grande y rico como el nuestro, lo más injusto es que haya diferencias económicas y de formación según dónde haya nacido. Y se machaca que los que viven de arriba sin trabajar. Pregunto, ¿quién destruyó el trabajo? Antes del golpe de 1976 casi no había desocupación y solo 3% de pobreza. ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué hizo la democracia en 40 años? ¿Y saben cuál es la gran diferencia? Cuando los ricos se la ven negra se van del país. Cuando los pobres se la ven negra se cagan de hambre. Los empresarios se quejan. No conozco ninguna gran fortuna que se haya quedado en la calle con un gobierno populista. Arreglan con todos. ¿Cuántos se fundieron con los Kirchner? En cambio, hoy tenemos más de la mitad del país pobre y un quinto indigente. 1 millón de niños se van a dormir sin comer y le siguen echando la culpa al peronismo. Déjense de correr, recorran Argentina profunda y dense un baño de realidad. Cuando escuchamos a Milei justificando el éxito de su plan económico, hablando de las jubilaciones que se recuperaron desde que está él, dando definiciones como vengo a destruir el Estado para que ustedes se llenen los bolsillos, dirigiéndose a los empresarios, o soy un topo que viene a destruir el Estado, o tirando cifras incomprobables al voleo sin ningún tipo de explicación, vamos comprobando que estamos ante una persona fuera de sus cabales. Yo no recuerdo en la historia argentina un caso igual. Hemos tenido presidentes de todo tipo, pero alguien con problemas mentales no encuentro ninguno. Y aquí juega un papel fundamental el Parlamento. Es todo muy evidente, hasta en los gestos de su rostro. Y que el Congreso no intervenga se debe a dos hechos. El primero, que se necesitan 2/3 de la Cámara de Diputados para acusarlo, y no se puede conseguir porque hay un sector de la sociedad perfectamente identificable que hace pingües negocios con esta situación. Y a medida que la salud mental del presidente se vaya agravando, más ventajas van a sacar. Y acá hay que sumar a los medios del régimen, de los cuales no todos están ensobrados, hay muchos vocacionales. Y el segundo es que durante décadas se fue generando una grieta en la sociedad que hace imposible la reconciliación, ya que esa grieta está basada en el odio clasista y racial, pero con una singularidad no demasiado frecuente en otros países. El odio se engendra de arriba hacia abajo, es decir, de las clases acomodadas a las más desposeídas. Y el motivo es uno solo, y hay que entrar en el tema tabú, de lo que no se puede hablar, y es la aparición del justicialismo, ya que eso significó que las clases más desposeídas accedieran a resortes de poder. Y eso es inaceptable para los otros. Hoy observamos a funcionarios de Milei, o que estuvieron con Macri, decir cosas como creyeron que podían comprar un aire acondicionado, o pensaron que el hijo de un obrero podía ir a la universidad. Y la gran bronca con Evita fue cuando se les plantó a las damas de beneficencia que juntaban dinero para los pobres jugando a la canasta en el Jockey Club.
ella tenía otra idea de cómo atender a esos niños directamente, sin tanta hipocresía. El punto máximo de ese odio fue el bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, que causó 400 muertos civiles y miles de heridos. El asesinato más emblemático es el micro con niños de San Andrés de Giles. Un grado de alumnos que soñaban con conocer el Cabildo y viajaron a Buenos Aires. Por Paseo Colón, a 20 metros de Hipólito Yrigoyen, un cohete ingresó por la parte de atrás del micro, matando a los 33 niños. La única vez en la historia que una ciudad americana haya sido bombardeada. Jamás se hicieron cargo. Decenas de miles de porteños salieron a avivar el triunfo de la Revolución de septiembre del 55 y ni una sola crítica o mención al bombardeo. Les cuento unas experiencias personales. Mi padre era recontra gorila. El bombardeo a partir de la Libertadora siempre se ocultó a las nuevas generaciones. Yo me enteré de grande. Mi padre trabajaba en Balcarce 150, es decir, a 50 metros de la Plaza de Mayo. Pudo haber sido una de las víctimas, ya que el ataque se produjo al mediodía, hora de salir a almorzar. Cuando se lo comenté, su respuesta fue: de alguna forma había que sacarlo. A pesar que se compró su casa y la equipó con artículos del hogar durante el peronismo. Cuando me enteré también de forma fortuita de los fusilamientos de 1956 en los basurales de José León Suárez, su respuesta fue que eran zurdos, cuando en realidad el levantamiento General Valle fue nacionalista. Los radicales, defensores de los derechos humanos, siempre se hicieron los boludos. Uno de sus copilotos, Zabal Ortiz, fue canciller durante el gobierno de Ilia. Otro hecho repudiable fue la colocación de bombas en la estación Perú del subte el 15 de abril de 1953. Murieron 8 personas, 90 heridas y 19 mutilados. El valiente que las colocó, Roque Carranza, fue nombrado ministro de Obras Públicas y Servicios Públicos por Alfonsín. Y como para burlarse de todos los argentinos, hoy una estación del subte lleva su nombre. Otro de los civiles involucrados en el bombardeo fue el dirigente socialista Roberto Yoldi. Mi padrino era un fanático socialista. Cuando le inquirí sobre ello, se enojó y ofendió tratándome de lo que no era y me quitó el saludo. Hasta el día de hoy nadie, absolutamente nadie, se hizo cargo del más grande atentado en la Argentina, donde murieron casi 5 veces más personas que en la AMIA. Y si quiere que lo puteen en todos los colores, vaya a decir a un integrante de la Fuerza Aérea que ese fue el bautismo de fuego. Y si le responden que fue la aviación naval, recuerden que del mismo participaron los hermanos Cacciatore. Ese nivel de odio está nuevamente en nuestro país. Y otra vez nos hacen cargo de nada. A ver, ¿el kirchnerismo fue corrupto? Sin ninguna duda. Y te lo repiten a cada momento todos los medios del régimen. Pero ni una sola palabra lo que hicieron ellos. Martínez Dios y la deuda externa. Menem y Cavallo y el saqueo con las privatizaciones. De la Rúa con el mega canje y el corralito. Macri y el préstamo y el robo del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y el embarque de oro a Londres. Quiero aclarar algo con las privatizaciones de Menem. Siempre se cuestionó la forma que se hizo y la evaluación de las empresas por los mismos adquirentes. Pero hay un dato oculto. Se pagaron con títulos de deuda externa y eso fue un verdadero escándalo. No solo por el negocio que significó tomar el 100% del valor de un título que en el mercado costaba 15%, sino por lo que se tomó como título de deuda. Uno desde afuera se imagina algo como un cartón membretado. Acá se tomó cualquier cosa. Papeles con un sello, otros con solo una firma, una verdadera estafa. ¿Alguna vez alguien revisó lo que hizo Néstor Kirchner en las 48 horas para dar vuelta a la votación en diputados por la privatización de YPF? Por la que le liquidaron 600 millones de dólares de regalías atrasadas, más conocidas como los desaparecidos de Santa Cruz, ya que nunca tocaron la provincia. ¿O la privatización de gas del Estado con el voto de 2 diputados truchos?
o de Entel, cuando se quedaron con la facturación de los últimos 2 meses que no les correspondía, y donde había un impuesto, porque se quedaron con la recaudación por los impuestos. Y en ese impuesto había uno que iba directamente en las cajas de jubilaciones. Y se quedaron con las 200.000 líneas telefónicas que ya estaban vendidas en ahorro previo. Todo esto lo hicieron siempre los liberales. Pero los que salvaron el país fueron otros. Ellos eternamente fueron carmelitas descalzas. Y hoy vienen a darnos clase de cómo se maneja un país. Los mismos que vienen saqueando hace 24 años, porque muchos de los robos mencionados los hicieron Caputo y Sturzenegger. Un país apático, desmemoriado, sin sentido de pertenencia, no merece otra cosa. Enviaron 2 paquetes con explosivos al presidente de la Sociedad Rural Argentina. 4 personas debieron ser trasladadas al Hospital Fernández. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, recibió 2 paquetes que contenían explosivos que detonaron y ocasionaron heridas a la secretaria del dirigente agrario. El primer paquete llegó a explotar e hirió a la secretaria de Pino. Muy extraño este atentado. Primero, fuera de contexto, no es un blanco útil. Es como perder el tiempo. No mueven amperímetro. Segundo, enviar el paquete por correo, insólito, por Andriani. Pregunto, ¿no estaremos ante otra opereta? No olvidemos que el gobierno acusó a los que participaron en las marchas de terroristas, lo que significa que no les vendría mal la reaparición de los mismos para justificar e intensificar la represión. Tampoco podemos obviar la reaparición de Mario Firmenich, con un mensaje en el que alude a Victoria Villarroel y reivindica a montoneros. El ex líder guerrillero le habla a militantes de una agrupación de izquierda e invita a plantarse contra Milei. El ex jefe de Patricia Bullrich reaparece y de inmediato pasa esto. Curioso, ¿no? ¿Quiere explotar la teoría de los 2 demonios? Con Firmenich de un lado, que traicionó a sus compañeros, y Patricia Bullrich del otro, está la mesa servida. En la CIDE están desesperados para poder tener los 100.000 millones para su caja. Lo de la bomba al presidente de la Ciudad Rural le cae como anillo al dedo. El topo en el Estado y su comitiva de secuaces de guantes blancos han venido a robar, matar y destruir todo a su paso, a implosionar desde dentro de las estructuras los cimientos de la nación. Desde una perspectiva cuniana, de desregulación, Federico Sturzenegger anunció la flexibilidad en el nuevo régimen. La próxima reglamentación de esta ley permitirá y le dará rienda suelta a las grandes, medianas y pequeñas empresas a diseñar sus propios esquemas de despidos. Este enfoque rompe con todo desde las bases. Y además elogió las medidas de desregulación impulsadas por los peregrinos del Mar Muerto, comparándolas con un scrum de rugby. Y una cosita que llamó la atención: el Congreso argentino negó al Ministerio de Defensa el permiso para permitir el ingreso de tropas extranjeras argentinas y el despliegue de tropas argentinas en el exterior. Esto es un golpe al reciente plan del Ministerio de Defensa de ampliar la cooperación regional. Pero van a ver pronto la próxima noticia, lo que viene en el próximo bloque. En el río Paraná bajo control de militares norteamericanos. La hidrovía ya está formalmente en manos del Comando Sur de Estados Unidos. El comandante de operaciones Mark Schaffer estuvo al mando de la inspección y vino a pasar revista del área. Esto se llama Ley Bases. Expresamos el más enérgico repudio tanto a esta visita que se toma atribuciones en una violación flagrante de nuestra soberanía, como a la laxitud entreguista y el vergonzoso rol decorativo que manifiestan los militares argentinos, que se supone cobran un sueldo para defender a nuestro país. Dan la espalda al pueblo y besan manos de milicos gringos por un sueldo. Qué obediente los good boys.
Por otro lado, el radar inglés en Tierra del Fuego. Un radar del enemigo en nuestro territorio con la connivencia del poder político de la provincia de Tierra del Fuego. Traición a la patria y entrega de la soberanía. ¿Dónde están nuestras Fuerzas Armadas? Contentos con los aumentos. La única derrota es rendirse. Todo lo demás es el camino. Esa es la estación transformadora, fíjate el tamaño de la estación transformadora, eso convierte los 13.200 volts que vienen de media tensión, desde la ruta, la línea de media tensión, e ingresa, ahí está la obra autorizada por el gobernador Melella, de la provincia de Tierra del Fuego. Esto porque esto sí que no. Y ahí se va a observar el radar, que son dos cuerpos del tamaño de dos tribunas de fútbol del Club Ituzaingó, sí, de una tribuna del ascenso. Fíjate el tamaño que tiene cada cuerpo, ¿no? Bueno, ese radar es un radar inglés que monitorea todo lo que vuela, todo lo que se desplaza por mar y por tierra, en el estrecho de Magallanes, en el pasaje de Drake, ¿es legal? Y en el... No, es un radar inglés, es un instrumento de guerra de los ingleses. ¿Quién permitió que lo ponga? El gobernador Melella, bueno, de Tierra del Fuego. bueno. Que le hizo Está permitido. No está permitido, es un delito de lesa patria, esto no prescribe, es un delito de traición a la patria. ¿A quién pertenece? A Inglaterra, No, bueno, está bien, pero eso Leolabs, ¿al Estado o a una empresa? Inglaterra, es una empresa inglesa Está monitoreando- que está monitoreando el Atlántico Sur, con instrumentos de guerra, como es el radar, para satélites de órbita baja, que permite además ver todo el desplazamiento de aviones, todo el desplazamiento de buques y todo el desplazamiento de tropas. ¿Vos entendés que acaban de instalar un instrumento de guerra inglés para el monitoreo del Atlántico Sur? No me sorprende, boludo. Pero acaba o es viejo, eso es lo que digo. ¿O sea, ahora o hace un Está con los tiempo? Kirchner. Pero claro que sí, porque el gobernador Melella es del frente de todos. ¿Pero cuándo lo ¿Cuándo lo habilitaron al tercero? ¿En qué año se...? Cuando gobernaba Alberto Fernández de Kirchner. ¿Qué es lo que no entiende el presidente? Somos un país consumido por la polilla de la corrupción política, judicial y sindical. El esfuerzo que los argentinos están haciendo respaldando su gestión y soportando un castigo a nuestra forma de vida como jamás existió. Y será en vano. Nadie verá los frutos del esfuerzo, por más que haya realmente un déficit cero, porque lo que reina es la corrupción y la impunidad que usted se niega a reconocer. No se entiende el regalo a la casta en el compramiento del juez Lijo, defensor de mafiosos. Los argentinos que compraron el verso La destrucción de la casta con su gestión se sienten decepcionados y estafados. Sin justicia no habrá crecimiento, porque nadie invierte en un país dominado por los atorrantes. ¿Por qué cree usted que los inversores importantes ponen como cláusula que los conflictos de intereses se derivan en Nueva York? La elección del juez Lijo es una traición a la gente que creyó en usted, señor presidente. Evidentemente, no la ve. Realmente me invade una enorme tristeza. No solo por la miseria que veo crecer día a día, sino también por mi condición de jubilado. Pese a haber comenzado a trabajar a los 13 años y jubilado a los 67, sigo siendo para su majestad real un viejo meado. Pero hay medidas que sorprenden, y yo particularmente creía superadas. Su Alteza Real cree que no debe rendir cuentas de los gastos que tiene cuando viaja al exterior en busca de fama como un gran dirigente de ultraderecha. Y tampoco quiere que le controlen sus actividades en la Casa Rosada y en Olivos. Lamento decirle, Su Alteza, que es un inquilino de la Casa Rosada y que en Olivos vive de prestado. Las actividades del presidente de la Nación son públicas, en tanto nosotros, los meados, le pagamos la comida, la luz, el gas, los ciervos, las carrozas de lujo y sus aventuras con los gatos. Por ahora su graciosa majestad se ha especializado en discursos encendidos, aprovechando el hartazgo de la gente de los anteriores nobles que vaciaron el país. Pero estamos en una senda de disminución de la prensa libre, de desaparición de una parte de la sociedad, los jubilados, y de destrucción de la educación universitaria. Todo en el altar de la disminución de la inflación, cuyos números son al menos dudosos. Le solicito a su graciosa majestad reconozca que fue elegido por un cambio profundo, donde la austeridad fundamental
y la elección de colaboradores dignos es esencial. Pregunta al margen, ¿por qué no están en la mazmorra del castigo las anteriores altezas reales? Asistimos a la temprana destrucción del partido del señor presidente, que aparta a los colaboradores que se atreven a cuestionar cualquiera de sus sabias medidas. Pero propone a jueces del viejo castillo de Windsor, que solo van a defender los tesoros robados de la pirata Morgan. Milei, no te eligieron para tanto disparate. A buenas tardes de Quincho. Reitero, en los textos que se publican en el blog están las fuentes. Javier Milei emitió facturas truchas por un monto de 120 millones por un supuesto asesoramiento a una empresa perteneciente al Grupo Banco Provincia. Fue durante la campaña de Daniel Scioli por la presidencia y se hacía llamar doctor sin tener doctorado. ¿Vieron que ya no hablan del caso Fabiola Alberto? Es porque la justicia tiene en sus manos los mensajes que Milei le enviaba a Alberto, mensajes que comprometen y mucho al actual presidente. Y se complica la operación. La foto del hematoma en el ojo de Fabiola apareció 72 horas después que la cosmetóloga María Florencia Aguirre la sometiera a un tratamiento. Los ingresos de la cosmetóloga constan en la ficha de ingresos a Olivos. Otra operación que se cae, era toda mentira. Fabiola jamás tuvo pruebas de nada. Los chats fueron editados por agentes del actual CIDE, junto con el apoyo de la justicia que responde a la derecha, igual que la causa inventada de los cuadernos. El miércoles estuvieron cara a cara Milei y Lila Lemoyne. Se escuchaban los gritos en Casa Rosada. Lila le dijo a Milei, vos me traicionaste y esto no lo perdono. Si salen a la luz videos y fotos tuyas te la tenés que bancar. Milei solo temblaba y gritaba, atentos a lo que viene. Los videos de Milei que pueden salir a la luz los tiene en custodia el Elfo. En los videos se los ve a Milei teniendo sexo con Elfo. En un momento se baja de la cama y comienza a rezarle a la fuerza del cielo mientras grita y llora. Todo grabado por Lemoyne. Dicen odiar al Estado, pero cobran del Estado. La serie de Javier Milei se va a producir con plata del Estado de todos nosotros, con un DNU del presidente que decretó que Santiago Griglia va a producir la serie con dinero público. Más casta no se consigue. Federico Zuzenegger presentó su declaración jurada y figura que tiene casi el 99% de sus depósitos en el exterior. Ni el propio Zuzenegger cree que en la política económica que está implementando el propio gobierno que él integra. Chorean acá y la tienen afuera. El pacto Milei-Macri. El miércoles a la noche se encontraron Milei y Macri en Olivos. Macri le dijo a Milei, si me ayudás con la causa del correo, salgo públicamente a apoyar tu veto a la reforma jubilatoria. Bueno, Milei le va a condonar a Macri la deuda del correo. Fíjense cuando votan en diputados cómo se hace. Otro escándalo de Sandra Petovelo. El viernes el juez Casanelo volvió a allanar los depósitos de alimentos retenidos en Villa Martelli, donde encontró los alimentos en total abandono, llenos de excremento y pis de gato y ratones, y varios kilos de alimentos vencidos. Pasaron 2 años del intento de asesinato de Cristina Kirchner y Gerardo Milman y Patricia Burri siguen libres. Como consta en la causa, Burri fue quien borró la información de los celulares de Milman y sus asesoras, y Milei la premió con un ministerio. La causa cuadernos. La policía científica concluyó que los cuadernos fueron manipulados y no los escribió Centeno. La pericia oficial encontró 855 correcciones no realizadas por Centeno, chataduras con liquid paper y diferentes velocidades de escritura. 1.600 tachaduras. Mientras te distraen, Camesa advirtió en un comunicado que durante el verano puede haber cortes masivos de energía en todo el país.
se debe a que la actual Secretaría de Energía canceló la ampliación del parque termoeléctrico. Caputo y Milei cancelaron la inversión en energía. Ya saben a quién golpeó la puerta en diciembre o enero, ¿eh? Patricia Bullrich fue denunciada por lavar 20 millones de pesos a través de los 40 bares tostados que algunos decían que pertenecían a Lázaro Báez, pero no, son de la ministra Patricia Bullrich y que utiliza para lavar dinero. Escándalo del INDEC. En la tarde del miércoles estuvo a punto de renunciar Labaña, cansado de los aprietes de Luis Caputo para que dibuje la inflación a la baja. Al igual que el mes pasado, Caputo amenazó a Labaña para que el número de inflación no supere el 4%. Milei tiene en su gobierno Luis Caputo, el que financió el atentado contra Cristina Kirchner. Sí, Caputo financió el atentado, contra una vicepresidenta de la Nación. Los que dicen defender a Fabiola prendieron un impuesto a Caputo que quiso asesinar a la vicepresidenta. Preocupación en el gobierno de Milei por lo que se puede encontrar en el celular del pedófilo libertario Germán Kiska. Pueden aparecer nombres de funcionarios de alto rango del gobierno involucrado. Acá lo vemos a Kiska reunido en la Casa Rosada con Cellerini. México elimina la propiedad privada. De ahora en adelante primará el bien colectivo y del Estado por sobre la propiedad individual. Bueno, a muchos esto no nos parece extraña para nada. Lo venimos diciendo a gritos hace años, pero el pueblo zombie adormecido sigue sin reaccionar. Agenda 2030 full, no tendrás nada y serás feliz. Seguramente en México será una prueba para ver si la masa borrega reacciona o acepta esta nueva normalidad. Sabemos que estas medidas no fueron adoptadas entre gallos y medianoche, vienen programadas de hace décadas, porque primero tuvieron que crear una sociedad donde se acreciente la masa de personas que no pueden acceder a una propiedad. Ahora que esa masa es mayoría, saben que no les importará esta medida. Y por lo tanto los gobiernos pueden legitimarla con la aprobación de esa sociedad zombie. Acá pasa exactamente lo mismo. A ver, así que si sois de la minoría que ha logrado con su esfuerzo tener alguna propiedad, bueno, te lo vuelvo a repetir. Si no pataleamos ahora, será demasiado tarde cuando existan en tu país este tipo de leyes que pisotean la propiedad privada con la absurda idea del bien común colectivo. Mientras todos asistimos a una teatralización política de buenos contra malos, y vemos cómo se tergiversan los objetivos prometidos en campaña con la más hábil epistemología discursiva, materia fundamental de nuestras universidades. En el medio y aturdidos están todos los ciudadanos que creen estar representados por un sistema democrático muy particular de Argentina, que delega superpoderes para poder manejarnos a su antojo. Y a la vista de los hechos se ve que la educación que tenemos nos lleva a aceptar y estar conformes con un jefe que lo designe, lo desligue de la responsabilidad de nuestra formación ética y moral. Una comodidad social en la que el otro toma las decisiones por nosotros, ahorrándonos mucho esfuerzo. Pero está visto que esto no es solamente lo que aparenta. Por eso es que la casta política y financiera, más importante esta última, siempre termina acomodándose y pasando entre ellos a quien le toca estar pasivo o activo. Lo que implementó el actual ministro de Economía ya por el año 2017, lo viene a terminar ahora en el 2024. Tomando como punto de referencia este acto, podemos encontrar recurrentes complementaciones en anteriores gobiernos. Por lo tanto, más allá de toda trama política, partidaria o movimiento social, hay un régimen casi como de una logia, que se cumple esté quien esté, como pasando la posta de un contrato de usura inapelable que debe cumplirse más allá de toda ideología. Y esta complementariedad debe estar muy emparentada con la educación que recibimos desde hace décadas,
porque en todos los gobiernos nuestros representantes se insultaron y denigraron mutuamente, estuvieron en agrupaciones de mucha violencia política y social, admiten abiertamente su participación y los elegimos para que conduzcan nuestro destino como nación. Los justificamos y tratamos de poner paños fríos en pos de ahorrarnos el esfuerzo de pensar y seguir con nuestras rutinas. Es evidente que la casta, a sabiendas o por inercia de sus métodos, nos lobotomizó la comprensión de estos actos, no permitiendo que podamos dilucidar estos aspectos financieros y políticos tan claros y expuestos. Es como si aceptáramos las trampas y embustes, justificando que aunque nos roban, ese es nuestro beneficio. Los hijos y nietos que se arrogan la claridad y potestad de un futuro que solamente pueden ellos mismos manejar, son el resultado de una educación hábilmente manipulada, complementada con situaciones sociales y económicas, implementadas en sucesivos gobiernos que dieron lugar a la mutilación de aspectos condicionantes de aceptar el condicionamiento mental actual. No se puede aceptar lo que no se conoce. La Internet es el agua donde hoy la rana está hervida. Desde hace 30 años fue creciendo progresivamente con su algoritmo financiero, equilibrando las ganancias y la adicción social. Hoy todas las opiniones e ideas cruzan por este medio para ser sojuzgadas con un cúmulo de me gusta o likes. Los jóvenes son dependientes de esas aprobaciones al punto de volcar parte de su personalidad en estos medios. Twitter, Instagram, Facebook y tantos más. Quien tiene más seguidores se asegura la razón, aunque ésta no empatice con la realidad. La ambición a largo plazo se cambió por recompensas a corto plazo, apuestas, dinero fácil, metas materiales inmediatas. Por esta conversión de analogía a digital es que los jóvenes no entenderán a los viejos y los denigrarán, y los viejos se verán apabullados por ello, buscando en el silencio de la observación justificar la frustración de no haber advertido las consecuencias de sus actos. Duro pero cierto. Alerta nuclear en Argentina. Embalse, Córdoba. Hace simulacro de accidente nuclear pequeño para esconder que podría ser tan grande como Chernobyl. Lo organiza Nucleoeléctrica Argentina, la Autoridad Regulatoria Nuclear, el 6 de septiembre, el viernes pasado, de 8 a 14 horas. El doctor Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, calificó de poco serio y malicioso ese simulacro, porque cubre solamente 10 kilómetros alrededor de la central nuclear de Embalse, cuando en el caso del peor accidente posible el impacto radiológico podía afectar un radio de 500 a 700 kilómetros. Todos estos años las autoridades nucleares deberían haber preparado a la población de la provincia de Córdoba y provincias vecinas, pero no lo hicieron. En lugar de distribuir folletitos el día del simulacro en unas pocas localidades, debería haber elaborado y distribuido en Córdoba y provincias vecinas un plan ciudadano serio con todas las consignas para actuar. Montenegro consideró que ese descuido no es casual. Al prepararse para el peor accidente o evento, la comunidad toma conciencia del enorme peligro que representan Embalse en Córdoba o las Atuchas en Buenos Aires. Cuando no hay ni plan ciudadano ni preparación masiva, hay menos conciencia de ese peligro. Entre tanto, la contaminación radioactiva rutinaria que provocan los reactores en forma permanente siguen produciéndose y queda puertas adentro. Ninguna actividad humana es tan peligrosa como la nuclear de potencia y ninguna otra actividad sigue tan apegada al secreto. En el caso de Embalse, que tiene un reactor Candu 6 de origen canadiense, aún en forma rutinaria, libera grandes cantidades de tritio radioactivo al aire y agua del lago. Cuando los 3 circuitos del agua del reactor se conectan por perforaciones inesperadas, el agua pesada del circuito primario ya radioactiva se vuelca al lago de Embalse. Lamentablemente, nunca se hizo una auditoría independiente sobre la contaminación radioactiva de la zona, y al gobierno de la provincia no parece importarle, ni siquiera sabiendo que los valores del tritio ahí observados superan los límites de varios estándares internacionales. Hasta aquí la nota.
Una cosa que siempre me llamó a mí la atención de la central del embalse es que está ubicada sobre una falla activa, que es la falla de San Pacho. Cada tanto hay movimientos sísmicos, son de muy poco, de 2 o 3 puntos, no son movimientos grandes, pero es una falla que está en continuo movimiento. Bueno, la central de embalse está conectada sobre esa falla. A mí siempre me llamó la atención eso. Vamos a cambiar de tema. Lo que se oculta de la guerra interminable. El ataque al Instituto de Comunicaciones Militares de Poltava y al Centro de Formación de Especialistas en Vigilancia y Guerra Electrónica empieza a adquirir nuevos detalles. Un funcionario de Kiev dice que unos 50 soldados murieron y más de 200 resultaron heridos. Los expertos militares, incluidos los occidentales, confirman la muerte de unas 600 personas, entre ellos especialistas checos, alemanes y franceses. Y Suecia está completamente conmocionada por la pérdida de todo el liderazgo de los sistemas de control y detección de radar de largo alcance de Saab en Poltava. Cruzar las líneas rojas de Rusia pone en peligro la vida. Los periodistas y expertos occidentales continúan discutiendo el ataque del siglo y reportando cada vez más detalles sobre las pérdidas extremas. Según el experto británico Alexander Mercuris, entre los que fueron destruidos en el ataque de Iskander se encontraban especialistas entrenados por los suecos para utilizar los sistemas de vigilancia AWACS de aviones de reconocimiento. El rey Carlos XVI de Suecia se estremeció al oír la palabra Poltava. Ya se sabe que soldados alemanes, franceses y británicos sirvieron como instructores en el Instituto Militar de Poltava. Su tarea era entrenar a cadetes de las Fuerzas Armadas de Ucrania para que trabajaran con sistemas aéreos no tripulados, suministrados al ejército ucraniano por los países de la OTAN. Pero además de los instructores de vehículos aéreos no tripulados, también se encontraban los mejores especialistas suecos en guerra electrónica y sistemas de radar. Los suecos entrenaron a los ucranianos para que trabajaran en aviones ASK-890 para detectar objetivos de radar de largo alcance. Kiev envió 15 camiones con cuerpos a Suecia. Escuchen, para algunos que aún no lo entienden. This left-right thing is nonsense. Left-right is just these are like horse blinkers. You know, you put blinkers on a horse to make it look down the road. That's what left and right means, is to control people's thinking. Some you put in the left packet, some you put in the right packet. But the truth, as you just mentioned, the truth is that the capitalists and the communists are hand in hand, they're allies, they're united. From before 1917, capitalism has built up the communism for one reason or another, which we might want to get into. It is a conspiracy. I think you accepted that before I did. I denied the conspiracy for years until the weight of evidence just made me accept it. Academics are a little slow on these things. We need people I will agree. Like you. We need people like what you to said do that. today, I will accept a capitalist, communist, international conspiracy. There is no question about it. Desastre en Europa. Volkswagen lanza la alarma de la crisis industrial y golpea a la élite europea. A la espera de entender cómo Europa, en un plan de poner sanciones a China, se ha olvidado de la industria automovilística, que ahora atraviesa una situación complicada. Los esfuerzos de Europa por competir con los coches chinos o con Tesla en los eléctricos fracasan. Volkswagen, el grupo automotriz alemán, informaba que no descartaba cerrar alguna de las fábricas en Alemania, despidiendo así forzosamente a parte de su equipo, debido en parte por la necesidad de reducir costos para la marca. La empresa considera que las medidas actuales, como los planes de jubilación anticipada y las indemnizaciones por renuncia voluntaria, podrían no ser suficientes para alcanzar los objetivos de ahorro. ¿Qué está haciendo realmente Europa? Este golpe refleja que empieza a haber una crisis industrial donde Volkswagen solo ha sido la primera afectada.
Ahora vuelve la obsesión de intentar acabar con el motor de combustible europeo sin tener un plan para las baterías de los coches eléctricos. Europa ha intentado más legislar que expandir a nivel mundial y ahora está noqueada. Ahora se recoge el desastre y ya no hay lugar para las quejas, y los podrían haber hecho porque se han cargado el motor de la industria europea. Observen este video y después les hago el comentario. La chica fue golpeada con una bandeja por un tipo que podría haber sido noruego, pero hoy aquí no lo es. Llamaron a la policía y se negaron a investigar a pasar de las imágenes. Todo el mundo comete errores, respondieron. Por no hablar de los 3.000 secuestros, asesinatos y violaciones de menores ingleses por parte de bandas musulmanas pakistaníes que nunca fueron perseguidas para no parecer racistas. Mientras tanto, el gobierno está vaciando las cárceles de delincuentes comunes para llenarlas de ciudadanos anti-inmigración. Teníamos una intuición y ahora todo lo tenemos claro. Gran Bretaña ha sido infiltrada y ahora está impregnada por alguna potencia externa de origen musulmán. No existe otra explicación capaz de justificar adecuadamente la situación en el Reino Unido. La colonización de la isla se encuentra en un estado avanzado y quizás irreversible sin lucha por parte de su pueblo. Por eso arrestan a cualquiera que se oponga sin un mañana. Esto que a nosotros puede ser una buena noticia, pero no veamos que el árbol no lo tape el bosque, porque lo que hay atrás de todo eso, a la larga o a la corta, más tarde que temprano, llega para acá. La libertad de expresión está bajo un ataque global. Francia detiene al fundador de Telegram. Reino Unido arresta a ciudadanos por desinformación. Irlanda prohíbe 2 memes malintencionados. Brasil obliga a Twitter a abandonar el país. Australia censura publicaciones en Twitter. La Unión Europea se enfrenta a Elon Musk por no colaborar. Estados Unidos aumenta la censura de libros en un 65%. Maduro ataca Twitter, TikTok y WhatsApp. Canadá propone leyes contra el humor digital. Alemania multa por compartir memes políticos. España plantea ley contra la desinformación. Italia censura memes críticos. Japón sanciona a creadores de memes. México criminaliza memes ofensivos. India bloquea plataformas satíricas. Singapur aprueba prisión por memes virales. Sudáfrica controla la libertad en línea. Nueva Zelanda cierra web por desinformación. Arabia Saudita arresta por memes ofensivos. Turquía detiene por compartir tweets satíricos. China censura en general por memes subversivos. Ecuador bloquea plataformas digitales. Filipinas regula el humor en Internet. Siria reprime la libertad en línea. Colombia persigue a críticos por memes. Hong Kong censura contenidos políticos. Nigeria aprueba cárcel por contenidos perturbadores. Indonesia prohíbe memes críticos. Egipto arresta activistas digitales. Pakistán criminaliza la sátira en línea. Malasia controla la difusión de memes. Rumania sanciona por contenidos críticos. No debemos permitir que esto pase aquí. Abajo la tiranía masónica. Bueno, y Brasil no se la lleva de arriba. En las últimas 48 horas, sitios web y servidores del gobierno brasileño han sufrido un ciberataque dirigido a agencias de la justicia brasileña después de la prohibición de Twitter en Brasil. Entre las instituciones afectadas están el Tribunal Supremo Federal, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones y la Policía Federal. También se reporta que el bufete de abogados del juez Alexandre de Moraes ha sido blanco de ataque, ese juez responsable de la prohibición. El grupo hacker Azael de Brasil se autoproclamó como responsable del ataque. Según informes,
Este grupo se considera anticomunista y tiene apoyo de diferentes grupos establecidos en Chile, Argentina, Guatemala y Venezuela. Además de tener relaciones con otros grupos informáticos que recientemente llevaron a cabo ataques a instituciones financieras iraníes. El ex vicepresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, emitió un comunicado en sus redes sociales alertando sobre temas como la censura, los ataques a la libertad de expresión y los retrocesos en la seguridad jurídica de Brasil. Convocó una manifestación en la avenida Paulista, en San Pablo, en defensa de la democracia y la libertad del próximo sábado 7 de septiembre. Una apostilla de un país en decadencia. En una escuela y un comercio en Loma de Zamora se llevaron desde las sillas hasta los alimentos que encontraron. No, están robando la escuela, boluda, mirá. ¿Ya te que sacaron? No, yo no me sacaron. Todos los huevos. Fa, amigo, qué vergüenza me tiene que dar esto. No, hijo de puta. Y el placer. Algunas misceláneas de un mundo maravilloso. El gobierno de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre BlackRock, después de que se descubriera que BlackRock había invertido 429 millones de dólares en el ejército chino. El congresista demócrata Rob Kahana vendió 130.000 acciones de BlackRock solo 4 meses antes de la investigación. ¿Se dan cuenta que el dinero camina por otro carril? La verdad sobre las 7 bases de la OTAN en Italia. Hay 7 círculos masónicos infiltrados. Tenemos testimonio directo de ellos. En un documento en video de 2015, el magistrado Ferdinando Imposimato explicó con valentía cómo la OTAN nunca tuvo que asumir el papel de organización militar defensiva que oficialmente debería haber desempeñado. Imposimato revela que las 7 bases de la OTAN presentes en Italia son en realidad 7 círculos masónicos infiltrados desde el principio de los años 60, que existen testimonios directos de ello y que han influido fuertemente en el desarrollo democrático tanto de nuestro país como de otros países. Para Imposimato, la prensa convencional es responsable de la desinformación y oculta estas verdades atroces a la gente. Twitter.com lleva preparación desde 1999 como mínimo. Twitter se fundó en 1999 y más tarde se fusionó con Coinfinity en 2000 y se convirtió en PayPal. En 2002 eBay compró PayPal por 1.500 millones de dólares y no fue hasta 2017 cuando Elon recompró el dominio Twitter.com a PayPal. A finales del año pasado Elon dijo que comprar Twitter es un acelerador para crear X, la aplicación para todo. Esta gente prepara las agendas con mucha anticipación. En la película Terminator, un sistema operativo llamado Genesis termina convirtiéndose en Skynet. Hollywood siempre nos dio las primicias.
Massachusetts aprueba una ley que reemplaza la palabra madre en el derecho de familia por persona que dio a luz al niño. La palabra padre se reemplaza por otro padre. La ley también permite que un niño tenga más de 2 padres y que los padres del mismo sexo sean designados oficialmente como padres biológicos. La actual gobernadora de Massachusetts es una mujer lesbiana. Esta humanidad está cada vez peor. Y la última, una protesta continua en Tel Aviv. La policía israelí usa gas lacrimógeno para dispersar la protesta antigubernamental. Véanla. Bueno, vamos a terminar. El caso Logan dejó al descubierto que el país está tomado por las peores mafias y que el poder político está involucrado con ellas. Durante años nos dijeron que miremos hacia Rosario, algunas villas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, cuando en realidad el territorio entero está tomado por las mafias. Todos lo sabían y se callaban la boca. No importaba cuál es el signo político que gobierna la provincia, el copamiento es total. Los senadores y diputados de Corrientes y Misiones, por ejemplo, ¿ignoraban lo que estaba pasando en sus provincias? ¿O todos se callaron la boca porque esa es la fuente principal del financiamiento de la política? No les importó en absoluto que las redes de trata secuestren niños, que destruyeran nuestra juventud con las drogas. Solo les importaba llegar a vivir de la política y disfrutar sus privilegios. Y para ello había que rosquear, amenazar a la sociedad con que si se ataca a la democracia venía el caos. Y la democracia resultó ser el caos. Hasta acá nos trajeron y direccionaron a la sociedad para que vote a alguien que iba a luchar contra la casta. Ellos, que en tanto hablan de la fuerza del cielo, pues bien, quien realmente maneja la fuerza del cielo le hizo saltar a la mierda en provincias manejadas por políticos afín al presidente. La mayor demostración del error cometido, pero que aún se está a tiempo de reparar. Eso sí, sepa el pueblo argentino discernir y no dejarse llevar por los infiltrados bajo el mote de nacionalistas, porque esa es la política del régimen. Yo lo dije en 2013, que el sistema iba a promocionar nacionalistas. Es la hora de la gente con sentido común, y esa gente no cuenta con medios económicos para promocionarse. Me dirán, ¿cómo hacer para conocerlos? Desgraciadamente, todavía falta la peor etapa, la de purificación y purga. Cada vez que los legisladores intentan quitar y destruir la propiedad del pueblo, o reducirlo a la esclavitud bajo un poder arbitrario, se ponen en estado de guerra con el pueblo, el cual queda absuelto de cualquier otra obediencia y abandonado al refugio común que Dios ha provisto para todos los hombres contra la fuerza y la violencia. Por lo tanto, cuando el poder legislativo transgreda esta regla fundamental de la sociedad, ya sea por ambición, temor, locura o corrupción, intente aferrarse a sí mismo o poner en manos de cualquier otro un poder absoluto sobre las vidas, las libertades y las propiedades del pueblo, por este abuso de confianza pierde el poder que el pueblo había puesto en sus manos para fines totalmente contrarios. Y corresponde al pueblo que tiene el derecho de resumir su libertad original. Buenas tardes.